Voy a hablar del análisis de la situación del mercado. La problemática del sector educativo privado parte de la situación económica de los padres de familia, los cuales, debido a la pandemia, han perdido sus empleos o no han tenido una reducción de sus sueldos. Por este motivo, muchos de ellos han optado por cambiar a sus hijos de sus colegios. Asimismo, esta decisión tuvo consecuencias, ya que algunas de las 3.580 instituciones se retiraron del mercado por falta de alumnado. Según un análisis estadístico del Ministerio de Educación, 8.2 millones de estudiantes interrumpieron sus estudios y 170.000 estudiantes habrían sido retirados de sus colegios privados, debido a la crisis económica. La razón se dio por dos principales motivos. En primer lugar, los padres de familia priorizaron otras necesidades básicas, como la salud, el alimento, la vestimenta, los cuales les generan un gasto que ellos deben cubrir necesariamente para poder vivir. En segundo lugar, no contaban con los equipos tecnológicos para sus clases virtuales, como por ejemplo tablets o smartphones o laptops. Es por eso que era más factible para ellos usar el servicio público, ya que ellos ofrecían clases por medio de medios de comunicación masivos, que son la radio o la televisión. Asimismo, estos hechos referentes a los colegios causaron mucha incomodidad en los padres, los cuales realizaron protestas para exigir a los colegios que se les cobre menos, en este caso el 50% del pago de las mensualidades. Sin embargo, solo algunos de los centros educativos hicieron caso a estas peticiones. Bueno, hablando sobre la demanda y el impacto de colegios particulares en lo que vendría a ser la pandemia, la economía que más fue afectada fue la de los padres, pero también fue afectada la de estos colegios particulares, ya que la demanda se incrementó, ya que el nuevo aprendizaje se tuvo que acomodar a la modalidad virtual. Y ciertos padres de familia, como no podían salir a trabajar, de repente no tenían una facilidad de home office, les parecía un poco injusto que se mantenga el mismo precio que se mantenía cuando las clases eran presenciales, ya que no iban a tener los mismos beneficios de cómo estar en un aula, ¿no? Entonces los padres como que tenían esta inquietud y como queja porque los precios no bajaran para esta modalidad virtual, ¿no? Esto también hizo de que muchos padres de familia decidieran cambiar a sus hijos de un colegio particular a un colegio nacional, ya que en estos colegios se paga lo mínimo o tal vez no se paga, mejor dicho, o a un colegio de repente que es un poco más económico. Entonces esto sería perjudicial para los colegios netamente particulares, que tienen como una mensualidad un poco más elevada y que respecto a esta pandemia, todo lo que sucedió hizo de que todos los que estaban matriculados de repente desistieran por matricularse en el segundo año, que vendría a ser en el 2021. Entonces ya cambiaban de opción y había muchísimos menos alumnos, y esto afectaba netamente a los colegios particulares porque tenían menos público. Ahora, hablando de la pérdida de capital humano, la interrupción que se creó en la asistencia escolar de miles de estudiantes a clases presenciales durante un periodo debidamente prolongado tendría efectos sobre los ingresos de las mismas instituciones, sobre el aprendizaje de los alumnos y también sobre los ingresos laborales de profesores y asistentes. Según algunas estimaciones realizadas por el Banco Mundial, si las escuelas permanecían cerradas por 13 meses en países como Perú, bajaría mucho el nivel mínimo de rendimiento en las pruebas lectoras o de razonamiento matemático, de un 54% a un 75%. Este resultado, la verdad, sería un gran obstáculo para que las futuras generaciones, más que nada, puedan llegar a un buen nivel de desarrollo de habilidades, que son básicas y fundamentales, para que puedan permitirse ingresar posteriormente al mercado laboral de buena manera. Por otro lado, también cabe resaltar que la morosidad había aumentado un 83% en los estudiantes, y que también las pérdidas por los aprendizajes eran más severas también en los hogares. Eso sería todo por demanda. Ahora vamos a hablar de la oferta, el impacto directo del virus, su costo en vidas humanas y su impacto indirecto en la actividad económica como resultado de las medidas de distanciamiento social, limitaron la capacidad de funcionamiento de las empresas, redujeron los ingresos de las familias y la demanda económica.
Debido a ello, la creación de formas alternativas de impartir educación durante la pandemia dio una oportunidad a la innovación y a la creación. En el caso de las instituciones privadas, buscaron continuar en el mercado mediante la digitalización, ofreciendo al alumnado y a los padres de familia una nueva forma de conectividad. Debido a la baja demanda en cuanto a instituciones privadas de educación se refería al momento de la pandemia, muchas se le dio la libertad a estas de establecer sus propias estrategias de continuidad en cuanto a los estudios, siempre y cuando éstas siguieran las reglas del Minedu que ya se habían establecido anteriormente. Algunas de estas fueron los típicos instrumentos de aprendizaje a distancia, los cuales por supuesto incluyen las clases en línea y los materiales que se dan por las plataformas virtuales como Zoom, Meet, Blackboard, etc. Otras de estas fueron la entrega de dispositivos electrónicos, como lo eran las tablets o mini laptops, que se daban únicamente para propósitos educativos. Otra de estas estrategias fue el de recursos dirigidos a docentes, como lo repito, fueron las plataformas virtuales en su mayoría. Lamentablemente nada de esto fue suficiente para evitar el cierre de algunas escuelas, ya que solo entre el tiempo de marzo y mayo, casi en 40 países diferentes, muchas escuelas privadas tuvieron que cerrar, a pesar de que ya se habían aplicado estrategias contra esto, como lo fue el bajo de pensión en casi 50%. Lamentablemente muchas de estas no supieron manejar las nuevas herramientas que tenían a su disposición y el final fue el inevitable cierre.